Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Stephanie del Rocío Escobedo Rodríguez. Mi número de matrícula es 23005-800. El nombre de la universidad es Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal 2. El nombre del reto es Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Considero el tema hace referencia que la justicia penal siempre se ha venido impartiendo del centro hacia afuera. Me refiero a que se ha originado de países desarrollados hasta llegar a los países subdesarrollados de occidente a oriente o de norte a sur, con motivo de cómo han resultado las dinámicas domésticas de los países que adoptan las condiciones en cómo se va determinando los delitos. Ha sido compleja la adaptación a un sistema de justicia penal. Regularmente va dejando de lado muchas inconformidades en su aplicación, motivo por el cual a lo largo de la historia se han desarrollado diversas reformas desde su origen. Diversos análisis de relaciones internacionales del derecho internacional señalan que los estados centrales imponen y pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados, ello obteniendo un beneficio para sus propósitos e intereses materiales. El análisis neorrealista sugiere que la difusión ocurre con la presión internacional sobre países centrales y periféricos por medio de la expansión del capitalismo mundial. La teoría evolutiva, el funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales recalca esta idea de que los estados pueden adoptar leyes para resolver problemas que se les presenten en situaciones políticas y sociales similares. La difusión desde la periferia de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales y periféricos en desarrollo, de occidente a oriente, de norte a sur, se refiere a que las normas, leyes y políticas públicas establecieron alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de los beneficios que trae una reforma. Pregunta número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La distinción consiste en que el sistema acusatorio, es decir, procesos penales orales y públicos, se distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento. Proveen al fiscal, la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Antes de adoptar que existiera un sistema acusatorio, se aplicaban los códigos inquisitivos, siendo esta la principal legislación procesal para Hispanoamérica. Durante el periodo colonial se le conocía como las 7 partidas, que consistía en 7 libros que regulaban diferentes materias de derecho. El modelo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas y prevaleció en Europa continental, Hispanoamérica, del siglo XIII al XIX. El proceso penal se divide en 2 partes, que son la fase de investigación o llamada fase de instrucción, y la segunda es la fase del juicio, donde se habrá de juzgar e imponer una pena. Ambas fases fueron consideradas como la base principal del proceso penal y que lo contenía el expediente desde el inicio del proceso y su contenido como testimoniales, periciales, etc., para al final dictar una sentencia. En segundo lugar, en base a estos códigos, el juez estaba a cargo sobre la investigación preliminar y con el dictar resolución. Este proceso del juez era privado. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la ejecución, más bien solo durante la etapa de pruebas o al conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, algo que caracterizó a este sistema inquisitorio era que la prisión preventiva del imputado era obligatoria, no era discreción del fiscal. En otras palabras,
significaba que más allá de saber si o no el imputado era culpable, debía de iniciarse el proceso penal sin considerar la gravedad del delito. Al final, era el juez quien estaba encargado de las fases de investigación y de dictar resolución. El nuevo código acusatorio contenía una variedad de elementos, como el juicio oral y el público. Es decir, brindarle derecho al imputado, pues durante la investigación preliminar se pone al fiscal a cargo. Ahora bien, para los delitos menores se mantenía el principio de legalidad procesal, pues el juez de instrucción era para delitos graves. Pregunta número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Argentina, durante las quintas jornadas del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, el Código de Córdoba de 1939 fue el modelo a seguir. Costa Rica adoptó dicho Código Procesal en 1973. Por su parte, en 1980 también empezaron a trabajar en el área de justicia penal en América Latina. En 1961, Estados Unidos lanzó la Alianza para el Proceso y estableció la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional, la USAID. En 1985, la USAID crea una Oficina de Administración de Justicia para América Latina y el Caribe, y comenzó a prestar asistencia a Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá. Esta oficina brindaba recursos para jueces, policías, asistencia técnica para manejo de casos legales, administrativos, bibliotecas jurídicas y la producción de materiales y herramientas para el Poder Judicial. En 1990 se consolida la red de expertos activistas a cargo de la investigación preliminar. En los delitos menores se mantenía el principio de legalidad procesal y se conservaba el juez de instrucción para delitos más graves. Opinión en la que se indique entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Mi opinión respecto a esto podría señalar que el texto del autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México se relacionan entre sí, pues nuestro país, al igual que todos los países de Latinoamérica, han sido parte de la reforma constitucional, pues todos reflejan estar en contra del modelo inquisitivo y apegado en hacer valer la defensa de los derechos del individuo. De ahí que México adoptó el modelo del sistema acusatorio para hacer valer los derechos humanos y garantías individuales de las personas. Muchas gracias.